Pues muy buenas tardes, días o noches, a la hora que esté viendo esto, profesor. Yo soy José Alfredo Reyes Gómez, del equipo número uno, y pues vengo a presentar un poquito lo que estuvimos trabajando en esta semana. En esta semana, más que nada, nos centramos en realizar algunos cambios en la interfaz de usuario. Creímos que podíamos mejorarla. Esta es la nueva interfaz de usuario, la verdad a mí me gustó bastante, también a mis compañeros creo que les pareció buena idea esto de poder cambiar la interfaz de usuario, porque pues bueno, la primera era un poquito pues simple, no tenía tanto estilo y queríamos que pues se pareciera un poquito más a algún editor de código como lo podría ser Visual Studio o algo parecido, ¿no? Y pues es la nueva interfaz de usuario que se puede ver aquí y cuenta con las mismas funcionalidades que ya teníamos eh, que ya se pudieron ver en el video anterior, pero pues con unas cuantas mejoras. En este caso, ahora te puede mostrar la línea en la que estás parado, como por ejemplo aquí estoy en la línea 3. También se pueden ver estos puntitos de ruptura, que son los puntos de ruptura cuando se debuguea. En nuestro caso no vamos a poder debuguear, pero nos parece que se veían bastante bien. Cuando no tienes nada escrito en el código, pues te manda ese mensajito que dice abre un archivo o empieza a codificar y pues nosotros podríamos empezar a codificar en nuestro lenguaje y podemos hacer lo del lexeo o lo del análisis léxico y pues nos identifica todos los caracteres que existen, ¿no? En esta parte del análisis léxico simplemente analizamos caracteres y también podemos ignorar líneas o ignorar cierta cantidad de código, perdón, si simplemente eh, voy a darle otro aquí porque hice el análisis eh, el análisis sintáctico en esta parte y como ocurre un error, pues me mandé una línea roja. No quiero llegar a eso todavía. Vamos a dejarlo donde estábamos, que estábamos haciendo un código aquí y pues podemos ignorar ciertas partes del código, ¿no? Hago aquí algunas declaraciones de variables en nuestro lenguaje y pues se puede observar que las identifica cada uno de los lexemas, el tipo, la posición de las líneas. Teníamos unos errores en ese aspecto, pero ya lo pudimos solucionar. La B, por ejemplo, la identifica en la línea uno y está en la posición 5, que sería más o menos aquí, donde se puede ver el pequeño cursor, el caret, que se llama, esa pequeña línea azul que parpadea y pues básicamente te indica todos estos aspectos, ¿no? Nos indica que el final del archivo está en la línea 2 en la columna 18. Y pues es bastante interesante, ¿no? Cómo funciona nuestro analizador y es eh, la parte léxica, ¿no? O sea que no nos importa el orden. Aquí lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero bien podríamos hacerlo así y y en el análisis léxico lo va a mantener bien, a menos que pongamos caracteres que no existen, como por ejemplo ese que es un símbolo de porcentaje y no existe. Tampoco existen los símbolos de puntos, tampoco el símbolo de este pequeño acentuación, no sé cómo se llama exactamente ese símbolo, o el de negación, por ejemplo, pues los marca y dice en qué posición están, ¿no? También lo detecta, y creamos un tipo de token que va a ser llamado unknown o desconocido para poder manejarlos, para saber que pues es desconocido. Pero pues si todo está bien en el análisis léxico, pues simplemente analiza todos los tokens, ¿no? Los almacena. Ahora bien, ya tenemos no sabríamos decir si tenemos completo el análisis sintáctico, pero pues ya tenemos un buen avance en este caso. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos analizar eh, el contenido de esto, que es nada, cuando hacemos el léxico, pues nos marca está completo porque no hay nada que analizar. Si hacemos el análisis eh, sintáctico,
también, pero bueno, según nuestras reglas que definimos, un programa está definido por uno, digo, por cero o más statements o sentencias o instrucciones. En este caso, las instrucciones que tenemos pueden ser de asignación, pueden ser if, pueden ser whiles, pueden ser expresiones, pueden ser instrucciones de impresión y instrucciones de lectura también definimos como pues nos solicitó, ¿no? Y por ejemplo, pues vamos a hacer una asignación. Para hacer una asignación tenemos que identificar un tipo de dato, un identificador, posteriormente el igual y el tipo de dato. En este caso, como todavía no tenemos la parte del análisis semántico, podríamos hacer que un tipo int sea un punto flotante y lo va a detectar como un statement de assignment o una instrucción de asignación, ¿no? Y también detecta una expresión que vendría siendo esta. Podemos meter expresiones aquí, por ejemplo, que hiciéramos esto más 2 y pues lo va a marcar correctamente. También, si ponemos muchos puntos y comas, los va a detectar correctamente, porque, bueno, creo que en muchos lenguajes de programación esto es válido. Al final de una instrucción, tener muchos puntos y comas y quisimos agregarlo, no que solamente fuera uno. También sigue funcionando el ignorar comentarios, como se puede ver ahí. Aquí voy a poner comment y puedo declarar más variables, por ejemplo, hello igual a 2 y podemos observar que pues es correcto. Nos indica que hay un programa que tiene una estructura, una instrucción de asignación, luego una expresión, luego una instrucción de asignación y otra expresión, que vendría siendo esto de aquí, ¿no? Y en el caso de que tuviéramos errores, por ejemplo, digamos que no ponemos el punto y coma aquí, sabemos que no está bien, o sea, bueno, nosotros lo podremos identificar, ¿no? Pero el programa tiene que marcarlo también. Así que cuando le damos error, nos marca error en esta línea. También ya marca un color adecuado sobre la línea donde se esperaría eh, donde se esperaría un símbolo. Por ejemplo, en este caso, primero identifica que hay un programa, o sea, tiene que haber instrucciones adentro. Después identifica esta instrucción, bueno, identifica que es una instrucción de asignación porque hay un tipo de dato aquí. Posteriormente, identifica todo lo demás que vendría siendo esto y hasta aquí identifica la expresión, pero después dice que ocurrió un error en el análisis léxico, en el análisis sintáctico o parser, perdón, y se dice que esperaba un semicolon y que obtuvo un entero, que, que sería el HMI en la posición 3.3, que sería en la línea 3 y en la posición 3, aquí. Podemos observar que está ese int, o sea, está diciendo que en vez de ese int, tú tenías que poner un punto y coma. Entonces, si ponemos el punto y coma desde aquí, ya lo marca correctamente porque esperaba ese punto y coma. Esto es correcto, pero pues también es correcto ponerlo aquí, ¿no? O también si lo pusiéramos aquí, es correcto, porque nuestro, eh, eh, nuestro analizador léxico, tanto el léxico como el sintáctico, pues ignora saltos de línea, también ignora tabulaciones, ignora espacios, etcétera. Entonces, pues esa es la manera como en que trabaja los manejos de los errores. Ese es por parte de esa parte del semicolon, pero ¿qué pasa si borramos toda nuestra expresión? Pues ahora nos detecta la línea ahí, porque esperaba un número o un identificador o un string en el lexema del punto y coma, y pues justamente aquí esperaba un número, un identificador o una cadena de caracteres, pero no lo tuvo. Entonces podríamos poner una cadena de caracteres y lo marcaría como correcto. Como le menciono, todavía no hay parte semántica, entonces pues puedes poner cualquier cosa, puedes poner cualquier cosa que sea un número, que sea número entero o un número de punto flotante o un string. Para hacerlo un poquito más consistente de momento, pues vamos a mantenerlo así con números reales.
em, que tengan que ver con el tipo de datos. Si borro el igual, pues entonces marca un error y que donde tienes el 1, 2, 3 esperaba un igual. Entonces para corregirlo, pues simplemente ponemos el igual. Entonces pues ya funcionan las estructuras que definimos nosotros con los BNS, con los árboles sintácticos, con toda nuestra parte que pues ya realizamos en la definición formal del proyecto. Y pues es básicamente todos estos aspectos, ¿no? Si yo quito el int, no vas a ver qué tipo de instrucciones, porque no hay ninguna instrucción de momento que esté definida así, que simplemente con un identificador pues empiece, ¿no? Entonces va a decir, se esperaba una instrucción válida en la posición 1.10, que sería aquí. O sea, aquí no sabe qué es esto. En un lenguaje de programación esto sería una sentencia de asignación. En nuestro caso, para hacer sentencias de asignación y declaración, pues sería de la forma completa, así, de momento, que tienes que definir el tipo de datos, después el identificador, después el igual, y posteriormente el número y el punto y el coma. Y así básicamente funcionaría hasta el momento nuestra parte del análisis sintáctico. Y pues como le mencioné, ya tenemos varias instrucciones. Como por ejemplo, también otro aspecto interesante que pusimos es para guardar archivos y cargarlos. Ahorita el archivo que estamos viendo es un archivo que no se ha guardado, o en realidad pues simplemente es texto que no hemos guardado en ningún archivo. Podemos guardar este archivo simplemente haciendo clic en File, en Save As, Save File As, y aquí en esta parte donde se pone File, pues indica qué archivo está abierto actualmente, pero todavía no tenemos ninguno abierto. Pero si lo guardo en, el sample code, voy a ponerle assignment instruction, instruction, y los archivos los guardamos con punto .lao, ya que pues es como definimos en nuestro lenguaje que iban a ser eh, la extensión con la que se van a guardar, ya que pues nuestro lenguaje se llama lenguaje lao, y pues se van a guardar con extensión punto .lao. Entonces lo guardo en esa carpeta y ya me dice aquí que pues el archivo abierto pues es instructions.lao, y pues ya podemos modificarlo y volverlo a guardar, ¿no? Eh, en este caso, tenemos que volver a guardarlo en el mismo archivo, porque de momento no tenemos como la función de que se guarde en automático, ya sabiendo el nombre de momento. Entonces, si modifico aquí y hago otra instrucción igual a 3, vemos que está correcto, podemos guardarlo y lo guardamos en el mismo archivo. Y lo sobreescribimos simplemente y ya está guardado. También creamos algunos ejemplos de código, como por ejemplo algunos que son interesantes son como por ejemplo el del if, que primero empezamos con los comentarios, posteriormente con una instrucción de asignación y finalmente con un simple caso de if, el if y un else al final. Este programa lo que hace es convertir de número a texto el mes, y pues es un ejemplo de código muy simple, pero que creo que en nuestro caso nos costó algo poder realizar la parte de los if, los elif y los else, ya que son anidaciones, ¿no? Digamos, es recursivo porque para definir un if, primero empieza por la palabra reservada ahí, después tienes que poner una condición. Primero detectamos que abras un paréntesis, luego una condición que está dada por un identificador o más que nada una expresión, un símbolo condicional que puede ser el mayor que, menor que, igual igual, etcétera, otra expresión y finalizamos con el cierre del paréntesis. Si quitamos esto, por ejemplo, de aquí y hacemos el parser, nos marca el error ahí, que se esperaba un paréntesis derecho en esta parte y obtuvo una llave izquierda o una llave abierta en esa parte, y pues para corregirlo pues simplemente tenemos que poner el paréntesis cerrando, ¿no? Y los detecta. Después de que ya tenemos nuestra condición con los paréntesis,
tenemos que iniciar con una llave que abre. Si la quitamos, pues marca el error de que esperaba una llave que abre aquí en vez de este print. Entonces la podemos colocar de este lado y va a funcionar. Si por ejemplo aquí cerrara estas llaves, lo que va a hacer, hasta aquí es correcto esto, porque esta parte, esto es un if completo, ajá, porque abre y cierra, y adentro puede ir cero o más instrucciones, pero después de aquí tienes este print y eso también estaría correcto hasta ahí. Donde estaría incorrecto es aquí, porque como no tienes un if antes de esta llave que abre, bueno, más bien estas que cierran, entonces más bien aquí habría el error, porque hay una llave que cierra y no hay, no es una instrucción válida. Entonces ahí marca el error y se esperaba una instrucción válida en esta llave que cierra. Pues si la quito, va a volver a marcar otro error porque el elif tampoco es una instrucción válida, así como tal, sola, sin que haya un if antes. Entonces, por así decirlo, si quisiéramos corregir esto de alguna forma, podemos hacer otro if aquí, sin nada, y esto sí lo va a detectar correctamente. Pero pues no es la forma en que opera nuestro código. Entonces, aquí para acomodarlo como debería de ser el código, pues simplemente es así, ¿no? Tenemos el if, tenemos este bloque de código donde pueden ir más de una instrucción. Por ejemplo, si quisiéramos leer otra vez el mes aquí, puede ir más de una instrucción, puede ir if anidados, incluso, eso es lo interesante también, ¿no? Y pues posteriormente, después de declarar un if, puedes declarar un elif, que en sí es un if, pero pues puedes poner muchísimos, puedes poner la cantidad de elif que quieras y al final, después de un elif, puedes poner un else, pero claro, el else es opcional, ¿no? Entonces podemos borrarlo y no pasa nada. O por ejemplo, si otro que está interesante, otro caso de los if, es si tú pones un else aquí, entonces ya no puedes poner un elif, porque te va a marcar que es un eh, statement o una instrucción inválida. Lo que podrías poner después del else podría ser un print o simplemente no poner nada realmente. Pero es bastante interesante este aspecto de los bloques de código, más que nada, de la migración de código. Tuvimos bastantes problemas ahí, los apuntamos en la bitácora de incidencias, pero es bastante interesante, ¿no? Otro caso, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Un ejemplo para calcular el cuadrado digo, para calcular el área de un cuadrado. Entonces declaramos dos variables con inicializadas en cero y después hacemos un print de este mensajito, que es cuál es el tamaño del lado del cuadrado. Leemos esa variable y la almacenamos en B y después hacemos el cálculo. Como le mencionamos, aún no tenemos alguna instrucción que sea válida donde no tengas que tener el tipo de dato al principio. En este caso lo tenemos que hacer realmente, porque si lo dejamos así, pues va a marcar que es una instrucción inválida, entonces tenemos que editar el tipo de dato justo cuando hacemos también una asignación a un tipo de dato, no solo para hacer la declaración. Pero pues en esencia este sería nuestro lenguaje, ¿no? Podemos hacer impresiones por pantalla, podemos leer, podemos realizar cálculos de expresiones, podemos imprimir variables también, como se puede observar aquí, y pues lo marca correctamente. Y finalmente me gustaría mostrar esta parte de la animación de los if elif, porque aquí puede que sea un ejemplo muy brusco, ¿no? También teníamos problemas cuando hacíamos instrucciones debajo de comentarios porque como también detecta el token de los saltos de línea, pues entonces te dice que eh, no es válido un salto de línea, por así decirlo. Eso lo ignorábamos bueno, eh, bueno, no es que se ignore porque al final de cuentas sí se detectan los saltos de línea como un token, ¿no? Se detectan como un token,
pero pues al final lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, este token es un salto de línea, pues no lo tomes en cuenta, simplemente avanza al siguiente token. Y pues es lo que hicimos, ¿no? Entonces, como podrá observar, aquí tenemos un if que adentro de ese if tiene otro if, que tiene un elif, otro elif, y adentro de ese elif tiene un if, un elif, otro elif, y un else ahí y otro else acá. Entonces, pues se vuelve más complejo mientras más instrucciones metas adentro de tus if o tus elif o tus else, porque pues prácticamente creamos un BNF que es para bloques de código. Un bloque de código pues está definido por una llave que abre. Posteriormente puedes meter la cantidad de instrucciones que quieras y al final una llave que cierra. Y bueno, es por ello que se crea esta anidación, ¿no? Como puedo observar, ya aquí ya lo hizo el parser y identifica que existe un programa con instrucción de asignación que está en la línea 3, una expresión ahí en la misma línea 3, después detecta un if que se esté aquí de la línea 5, después su expresión, después detecta otro if aquí en la línea 7, otra expresión, pues detecta el if de aquí, línea 9, el if de la línea 11, después debería detectar un if, en la línea 12, después otros dos el if, posteriormente un else aquí, y un else aquí, después de la línea 21, este sería aquí, y un print, aquí está, ¿no? Y pues termina de realizar el parseo. Si eliminásemos, por ejemplo, esta llave de aquí, la va a marcar en aquí. Bueno, más bien, sí, sí, es correcto. La marca aquí justamente porque en vez de esta llave que cierra, esperaba una llave que abre. Entonces lo podemos ver aquí en la terminal o en la barra de status. Dice que se esperaba una llave que abre y obtuvo una llave que cierra en esta posición. Entonces, corrigiéndolo, podemos poner la llave que abre aquí, solo una llave que abre y se corrige correctamente. Lo más estilístico pues sería ponerla de este lado y ya. Pero podemos observar que funciona ya esa parte de los if y los elif y los else anidados. Simplemente aquí, por ejemplo, podría quitar todo esto, quizá, a ver, déjame ver más o menos dónde, a lo mejor todo esto de aquí. Y va a estar correcto porque aquí tenemos un if completo, luego tenemos un if adentro de ese if, dos elif, voy a quitar un, un elif. Tenemos un elif y un else, es correcto. Si quitamos llaves o pues ya vamos modificando, pues nos marcan errores, pues nosotros podemos irlos corrigiendo dependiendo de los mensajes que se muestren en la consola. Y pues básicamente esto sería nuestros avances del proyecto, de lo que llevamos. No solo tenemos, pues como le comentamos, ya tenemos varios códigos, ya tenemos también las licencias para el while, detecta el while y pues se puede realizar. El while es bastante sencillo en este aspecto porque pues simplemente es como un if, pero sin la anidación aquí de el if o de él. A lo mejor si hiciéramos un do while, pues se podría hacer, pero pues de momento el while es bastante simple. Simplemente su palabra clave while y pues una condición y un bloque de código. Es bastante simple. Pero pues ya tenemos bastantes también programas que hemos estado realizando para probar su funcionamiento. En este caso verifica qué número es más grande, un número A o un número B, y pues simplemente imprime un mensaje indicando eso, ¿no? Y pues podemos hacer el análisis léxico, el análisis sintáctico y pues podemos guardar y cargar archivos.log. Y pues aquí se puede observar, ¿no? Cómo funciona. Creo que hemos avanzado bastante, hemos estado trabajando pues lo que, lo que se tiene que hacer, ¿no? Y pues creo que sería todo hasta el momento. Esperamos que pues este video pues sea de su agrado y que pues ya cuando tengamos la siguiente revisión pues nos brinde sus comentarios y pues bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video, profesor, y pues nos vemos hasta
la siguiente clase o el siguiente video. Hasta luego y muchas gracias por ver.